A pocos días del inicio oficial de la temporada de invierno, Gastón Heredia nos lleva a conocer cuál será el posible pronóstico para nuestro estado y las consecuencias para nuestra economía si es que las condiciones nos llegan a ser favorables. Juan Carlos, un alto precio que tendríamos que pagar si las nevadas son escasas. Conozcamos la primera parte de esta serie especial, el precio del invierno. Ríos secos, incendios forestales, sequía, inundaciones, golpe a la economía, impacto indirecto de una temporada de invierno poco intensa que, aunque el 2013 fue un exitoso ciclo invernal, este año pudiera ser diferente. Tuvimos una sequía increíble en el 2002, el mismo año del incendio Hyman, que acabó con más de 135,000 acres de terrenos entre los condados Douglas, Jefferson, Park y Teller, donde no solo el otoño, sino además el invierno fue muy seco. Poca nieve en el invierno no solo incrementa el riesgo de incendios, según lo señala Robert Glancy, meteorólogo del Centro Nacional del Tiempo en Boulder, sino que también reduce el suministro de agua. Tomemos por ejemplo el río Colorado, un caudal de agua que se alimenta del deshielo de la montaña y que a su vez realimenta a 7 estados diferentes en el suroeste del país. Y si las condiciones no son las adecuadas, muchos residentes verán las consecuencias. El año pasado fue muy bueno para nuestras montañas, especialmente las del norte. Un temprano inicio y una extensión de 2 semanas adicionales al final de la temporada 2013 le permitió a muchos centros de esquí superar las 400 pulgadas de nieve, una marca excepcional e importante para Colorado. Pero ¿por qué todas las temporadas de invierno varían cada año? Algo que cambió en relación al año pasado es que estamos entrando en el periodo del Niño, y esto tiende a traer más humedad hacia las montañas al sur, por lo que espero que el sur de Colorado vea mejores acumulados de nieve este año. Fenómeno que se debe a los cambios de temperatura y dirección de los vientos en el Pacífico Central. El Niño es un cambio en la circulación de los vientos alisios, donde durante este periodo soplan desde Australia hacia las Américas, lo que ocasiona una acumulación de agua cálida sobre las costas del Perú, generando así un clima más húmedo y cálido sobre esta porción del hemisferio. Sin embargo, también tiene una repercusión a nivel global. La frecuencia de tormentas sobre esta región intensifica la corriente en chorro subtropical, ocasionando que los vientos en los niveles bajo y medio de la atmósfera traigan más humedad al sur de nuestro país, incrementando la posibilidad de tormenta. ¿Pero qué significa esto para nuestra nación? Si observan el estado de California, ellos ahora están experimentando una sequía extraordinaria y esperemos que con el desarrollo del Niño veamos más lluvias hacia este estado, así como el sur de Colorado, donde continuamos bajo sequía en ciudades como Pueblo y el Valle de Arkansas. Sin embargo, el fenómeno del Niño tiene diferentes intensidades y según su categoría, el patrón meteorológico cambia notablemente. Cuando analizamos el fenómeno del Niño, vemos qué tan cálido se manifiesta, ya que dependiendo de qué tan cálido es la superficie oceánica, lo categoriza según la intensidad, la cual varía en baja, media y alta, por lo que este año esperemos ver un nivel bajo. Una fase baja del Niño, lo cual indica que el pronóstico que experimentaremos este año será diferente al del año pasado. El Centro de Predicción de Clima es una rama directa de la Oficina del Centro Nacional del Tiempo y se encarga de hacer las predicciones a largo plazo. Ahora mismo están proyectando una pequeña inclinación hacia un invierno más húmedo y con temperaturas dentro del promedio habitual. Sin embargo, esto no significa que vayamos a ver menos tormentas. El aire frío continuará llegando desde el norte del país, a diferencia del norte de Colorado. Este año esperamos más acumulados al sur, como por ejemplo las montañas San Juan. Pero como todos saben, dentro de las condiciones del tiempo nada es normal y todo puede suceder. Cualquier cambio dentro de este pronóstico puede dejar a Colorado dentro de sus mejores o peores temporadas de invierno. Y el impacto de esto
lo puede sentir cada uno de los residentes de nuestro estado.